Esto es Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, ganador del Martín Fierro como mejor programa educativo. En una hora, a partir de este momento, todo lo que tenés que saber si querés salvar el planeta. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. O pueden convertirse en una amenaza mortal, como las abejas africanas. Hace 50 años, el paradigma del progreso venía siempre de la mano de las grandes obras. La industria pesada no se cuestionaba. La instalación de una central nuclear era una decisión exclusiva de los funcionarios y la política. Bastaba con que un grupo de expertos, a los que nadie jamás conocía, lo dictaminara. Hoy ese paradigma ha cambiado. El desastre ecológico confirma que ese método de toma de decisiones puede favorecer en alguna medida cierto crecimiento económico, pero puede poner en riesgo la vida de nuestro planeta. Hoy en Ambiente y Medio hablamos de la licencia social, un concepto sin el cual hoy no se puede plantear la instalación y desarrollo de ningún gran proyecto, obra o emprendimiento por el simple riesgo que presupone para la naturaleza y el entorno. Está claro que el mundo es otro, que ha cambiado, que no es el mismo de hace 50 años en lo que tiene que ver con las decisiones que se adoptan. Por supuesto, siempre vinculadas al ambiente, que es lo que a nosotros nos importa. Dos frases al respecto. Una es del Papa, en la encíclica Laudato Si', cuando dice que si es el progreso o la búsqueda del progreso lo que nos trajo hasta esta situación de marasmo, lo que hay que hacer es redefinir el progreso. Y la segunda, de un pensador catalán que se llama Joan Martínez Alier, padre de alguna manera de la llamada economía ecológica, que dijo: el problema es cómo se adoptan las decisiones, quién toma finalmente las decisiones. Y de ahí deviene este vocablo que ahora se utiliza mucho, este concepto, que es licencia social. ¿Quién adopta las decisiones? ¿Quién decide finalmente qué se instala en tal lugar y qué no se instala en tal otro? ¿Quién decide finalmente cuál es el modelo de desarrollo de una localidad determinada, de una ciudad, de una provincia, de una región, de la gente que allí vive? ¿Hay otros que deciden por ellos? De ahí viene este concepto de la licencia social, de otorgarle a la población que va a ser o beneficiada o afectada, vaya uno a saber, por algún proyecto, la posibilidad de intervenir en la decisión, de intervenir decididamente. Pero licencia social no es cualquier cachivache. Y disculpen que utilice la palabra cachivache porque el disparador de este programa sobre licencia social es la decisión de instalar 2 centrales nucleares compradas a China llave en mano y sin ninguna discusión con nadie. Una de ellas presuntamente en la zona donde ya hay gran impacto de centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2, en Zárate, y la otra, y esta es la discusión del día, presuntamente en la provincia de Río Negro. Inicialmente el gobernador de esa provincia se subió furioso, como quien se sube a una Ferrari, y dijo: yo quiero la central nuclear. Ahí lo tienen en pantalla. Esos son recortes de mediados de este año, cuando el gobernador Beretilnec dijo claramente: bienvenido a la central nuclear en Río Negro. Claro, no le había consultado a nadie. Por supuesto, utilizó para esta anuencia
el concepto de siempre. Ahora viene el desarrollo y el progreso, ¿verdad? Recuerden lo que dijo el Papa. Segunda placa, el mismo Beretilnec, el mismo gobernador, después de haber perdido las elecciones, las PASO, ¿qué dice? No. Ahora no quiero la central nuclear. ¿Por qué? Porque leyó el resultado electoral. Ahora bien, Beretilnec está, como casi todos los gobernadores o decisores de la Argentina, tomando en consideración verdaderamente la opinión de la sociedad o simplemente apoyándose en aquello que le hace mejor desde el punto de vista electoral. Camila, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo bien. Déjame que te cuente dónde nacen los reclamos sociales. Los reclamos sociales nacen en el año 2005 en Gualeguaychú, cuando los vecinos empezaron a protestar por la planta de celulosa que se instalaba en el río Uruguay. A partir de ahí, esto marca un antes y un después. Nosotros fuimos a Gualeguaychú para hablar con los vecinos y preguntarle qué piensan sobre la licencia social. Pasamos cosas increíbles, pero lo más importante es mantener la llama viva. Yo creo que hay un antes y un después de lo que es la lucha ambiental. Gualeguaychú puso en la agenda nacional lo que hoy es la palabra recursos naturales y cuidado del ambiente. Y este es un tema realmente muy sentido que encierra, ya les digo, la lucha de un pueblo que se organizó, que hizo manifiesto el derecho a poder vivir en un ambiente sano. Es muy triste porque cuando uno navega o cuando anda, o decir, nosotros, tanto el Uruguay como nosotros, tenemos unos recursos naturales fantásticos que nosotros los podemos usar con nuestro modelo de desarrollo. Que vos puedas explotar un recurso natural sin destruirlo de una forma sustentable. Esto es un país de afuera, una multinacional que se instala y que explota nuestros recursos arruinándolos. Yo digo, es la estupidez más grande del hombre. La extranjerización de la tierra. Sí al trabajo digno de nuestra gente de campo. Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente de España durante la primera magistratura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y decía, siendo ministra, después debió dejar de serlo precisamente por decir estas cosas como esta: la forma en que tomamos las decisiones y quién las adopta determina cuáles son las decisiones. No es lo mismo que la decisión para instalar una central nuclear, por ejemplo, que es el tema que hoy nos ocupa, o una planta de celulosa, como en el caso de Gualeguaychú, o una minera a cielo abierto, que esa decisión la tome un gobernante a 2.000 kilómetros de ese lugar, en un sillón rodeado de empresarios que lo adulan, a que lo tome la población que va a estar en contacto diariamente con ese emprendimiento. Segunda frase de Cristina Narbona, reitero, ministra de España a mediados del 2000. No hay mayor amenaza para el ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos. La palabra alternativa en esta historia es crucial, porque siempre nos venden la idea de que es central nuclear o nada, minería a cielo abierto o nada. Y no es cierto. Siempre hay alternativas de desarrollo si intervienen los pueblos que van a perjudicarse o beneficiarse con ellas. La licencia social. El Papa Francisco ha dicho hace poco que si en nombre del progreso la humanidad ha llegado a esta catástrofe, se hace necesario modificar la definición de progreso. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Hoy, la población cuenta. Porque esto no es una venta, es un robo. Su opinión cuenta.
Hoy un proyecto que no consulta previamente a la población involucrada seguramente carecerá de lo que hoy se llama licencia social. ¿Qué es la licencia social? No es la autorización municipal, no es la autorización ambiental o el permiso ambiental. Es un permiso que le da la sociedad como conjunto a la empresa, donde la empresa, y eso no se hace con una certificación, ni se hace con un papel, ni se hace con un permiso. Es un permiso emocional racional que la sociedad le va a dar a la empresa, donde está diciendo, nosotros como comunidad aceptamos y queremos que ustedes estén acá. ¿Sería posible en la actualidad instalar una central nuclear con la misma postura inconsulta o incluso autoritaria con la que hace 40 años se instalaron Atucha 1 o Embalse? El gobierno acaba de acordar con China la construcción de 2 nuevas plantas atómicas. No se consultó a nadie. La sociedad intuye que puede haber un daño futuro. Intuye fuertemente que está ese daño futuro. Y entonces opera en consecuencia con la defensa y opera a partir de hacer activismo, ¿no? Entonces, yo creo que todo conflicto se da por 3 puntos. Por un lado, empresas sordas que no escuchan el reclamo de la sociedad. Por otro lado, un Estado ausente que tampoco se mete a hablar demasiado por el miedo, por el temor. Y finalmente, consignas de la sociedad son tan cerradas que va a decir no queremos que esta empresa o este tipo de empresa esté trabajando en nuestra comunidad. Frente a la necesidad de encontrarle un sitio a esas centrales, brota el concepto de licencia social. En un país en el que Botnia sufrió y sigue sufriendo el rechazo de Gualeguaychú por su potencial contaminante, en el que la minería a cielo abierto fue rechazada en Esquel, ¿qué localidad le dará carta blanca a un proyecto de altísimo nivel de riesgo como una central atómica? Estuvimos en Bariloche conversando con los vecinos por si quieren o no una planta nuclear. El proyecto de instalar una central de energía atómica en la provincia de Río Negro desató una ola de protestas a lo largo de toda la provincia. Desde Bariloche vamos a hablar con la gente a ver qué piensa sobre este tema. Básicamente podría decirte depende, ¿para qué va a ser? Creo que nadie está de acuerdo, no se informó mucho, no se sabe mucho y es sospechoso que vengan a hacerla desde tan lejos acá, en el medio de la Patagonia. La verdad que no sabemos ni para qué ni por qué. He escuchado muchas explicaciones de los científicos, gente de acá del Balseiro, que continuamente acá en Bariloche habla de este tema, habla de la seguridad que tiene ese tipo de energía. Por supuesto, prefiero la energía eólica, prefiero la energía del sol. ¿Estás de acuerdo con la colocación de una central nuclear en la provincia de Río Negro? Y no, la verdad que no, porque es una ciudad conservada ecológicamente y creo que puede ser peligroso para los habitantes. Considero que hay otras alternativas y que deberían no hacerlo. Realmente no me parece que esté bien. En Río Negro muchas organizaciones nos manifestamos en contra a través de una carta al gobierno de China, que lo entregamos en la embajada china en Buenos Aires. Cerca de 40, 50 organizaciones firmaron, de toda la Patagonia, firmaron en contra de esta central. No es la idea poner algo acá nuclear, digamos, en la Argentina no estaría nada bueno. ¿Crees que pone en riesgo a la población? Sí. Principalmente porque la energía nuclear la consideramos sucia, costosa, cuesta 4 veces más que un parque eólico y además también por el impacto que produce en el ambiente en todo su ciclo, desde la extracción del mineral, la producción de energía y la disposición final de los residuos. Si hablamos de licencia social, hablamos de vecinos que en general no son consultados, como los vecinos de Hachal, por ejemplo, en la provincia de San Juan. Nadie les preguntó si querían que Barrick, que provocó 3 derrames de cianuro sobre el río, que abastece de agua a la ciudad de Hachal, esté instalada donde está.
En la Argentina hay 2 antecedentes de plebiscitos realizados en poblaciones, por supuesto, a instancias de la gente para consultarla si querían o no determinado emprendimiento en su lugar. Uno es el de Esquel. Allí ganó por abrumadorísima mayoría, más del 82% de los votos, el rechazo a la megaminería. Y el otro es en Loncopué, una pequeña localidad de la Patagonia que también por el 90% de los votos rechazó la minería a cielo abierto. ¿Qué pasaría, pregunto yo, si se consultara a los vecinos de Hachal? Cerca de las 21 horas, cuando ya estábamos autoconvocados acá todo el pueblo, nos llega el comunicado de prensa de la misma empresa, de la Barrick, planteando que, bueno, comunicando que sí, que había habido otro incidente, pero que no había tenido causas, que había sido la rotura de un caño que da al dique de lixiviación, sin llegar al río, el derrame, cosa que nosotros sabemos que es imposible porque el dique de lixiviación está hecho sobre el río, o sea, está instalado sobre el río, o sea que eso es inevitable y es una mentira más. Así que bueno, tristemente reviviendo lo mismo del año pasado, la angustia, la incertidumbre, la impotencia, y una vez más la falta de información por parte del gobierno que no aparecía para decirnos qué estaba pasando, qué iban a hacer, cómo teníamos que actuar nosotros, y lo mínimo, si podíamos consumir o no el agua de la canilla. Claramente la cuestión de la licencia social tiene que ver con tener o no elementos para decidir. ¿Qué elementos se le dan a la sociedad para que decida, además de decirle esto es en nombre del progreso, sin que nadie pueda constatar si eso es cierto? Hablemos de las centrales nucleares que se pretende instalar, una de ellas supuestamente en la provincia de Río Negro. ¿Cuál es el costo comparado con la misma generación eléctrica, pero con molinos eólicos? 6 veces. Es decir, con el mismo dinero que cuesta instalar una planta nuclear, que todo el mundo sabe que es la energía más cara que hay en el planeta, se podría instalar energía eléctrica por 6 veces con molinos eólicos o parques eólicos. Esta discusión normalmente no se le otorga a la sociedad para que pueda tomar dimensión. Pero si hablamos también de tomar dimensión, ¿cuál es el temor que la gente tiene respecto de las plantas nucleares? Que tengan un accidente. Y no es imposible que lo tengan. ¿Son pocos los accidentes? Sí, pero cada vez que uno de ellos ocurre es devastador. Chernobyl, 3 Mile Island y el último en Fukushima, el más grave, precisamente en la cuna de la tecnología. Cuando nos dicen las centrales nucleares son seguras, uno piensa, bueno, en Japón es imposible. Sí, un terremoto y un posterior tsunami provocó el daño ambiental más grande de la historia después de Chernobyl, precisamente en Fukushima. Esto es lo que ocurrió hace pocos días con el huracán Irma en Florida, en los Estados Unidos. ¿Y cuál era el riesgo? ¿Cuál era el temor? Que se produjese algo similar a lo que había ocurrido en Fukushima, es decir, que las 2 centrales nucleares que hay cerca de Miami tuvieran precisamente un accidente. La gran pregunta que hay que darle a la población para que responda es, ¿vale la pena correr este riesgo? Esta es una decisión que solo puede tomar aquel que verdaderamente está en riesgo. Rodolfo Tarrahuela nos sintetiza cuáles son las 5 cuestiones que hacen a que una empresa tenga o no licencia social. La forma de pensar de las empresas ante un conflicto tiene como 5 escalas, diría yo. La primera de esas escalas es negar el conflicto. Entonces dice, no pasa nada, acá no pasó nada. Luego es denostar al activista. Entonces, ¿qué se le dice? Son 4 gatos locos, no te preocupes, son unos hippies que están por ahí dando vueltas. La tercera viene a ser, sacámelo que me están cortando la calle. Entonces, como criminalizar la protesta. O sea, tratar de hacer algo para sacarlos de ahí, del medio. La cuarta viene a ser, están buscando plata. Están buscando plata, esto es una extorsión, esto es una amenaza. Bueno, fíjate qué valen estos muchachos, a ver, anda preguntando. Algunos se dejarán comprar, pero después queda un núcleo duro
que ese núcleo duro sigue estando. Y la quinta, y solo muy pocas veces vista, es la reflexión. La reflexión que va a decir, ¿qué puedo hacer ante el conflicto? Y la cosa es, ¿debo solucionar, debo resolver el conflicto o debo transformar el conflicto? Yo creo que los conflictos se deben de transformar, porque hay una gran energía. Y entonces, como decimos nosotros, transformar el conflicto en energía solidaria. Una de las excusas más habituales cada vez que se observa el panorama dantesco del medio ambiente es la gente no tiene conciencia. Y es falso. Yo insisto en que es falso. Gualeguaychú lo provocó la gente. Esquel lo generó la gente. Háchal, Famatina, Monsanto en Córdoba, las madres de los pueblos fumigados en la localidad de Islas Malvinas, en las afueras de la ciudad de Córdoba, y así sucesivamente. ¿Alguien le preguntó a los pueblos fumigados del océano de la soja si quieren ser fumigados en el altar de la agroindustria? No, nadie se los preguntó. Ni nadie le preguntó a la gente de Gualeguaychú si quería a Botnia enfrente, ni nadie le preguntó a la gente de Famatina o la de Andalgalá, y así sucesivamente. En las cuestiones ambientales, para achicar el riesgo, para reducir el daño, la posibilidad de que la decisión sea verdaderamente democrática es un elemento crucial. Y para que una decisión sea democrática, tienen que participar los beneficiarios y también las potenciales víctimas. Y después de la pausa, uno de los grandes resultados contaminantes del modelo de agroindustria en las últimas décadas, el feedlot, gases y mucha contaminación al subsuelo. Después de la pausa.